Pues les agradecemos mucho su presencia a esta presentación del libro Derechos Humanos, una herramienta de lucha del Comité Cerezo México. Agradecemos su presencia, a los invitados, medios de comunicación que se hayan dado cita, que hayan venido a esta convocatoria que se les hizo. Y pues por supuesto agradecemos mucho al establecimiento Café con Letras por su cálida bienvenida y por recibirnos aquí un ratito. Entonces vamos a comenzar, vamos a tener 3 participaciones. Mi nombre es Carolina Ramírez, junto con mi compañera Guadalupe Monfil, aquí a mi derecha, vamos a estar moderando el diálogo. Entonces vamos a comenzar. Al final se les van a pasar unos papelitos o durante las pláticas por si tienen alguna pregunta. Mi compañera Zair, levanta la mano, Zair, ella les va a dar papelitos si tienen preguntas, por favor, se los dan a ella, por favor. Entonces vamos a comenzar con Guadalupe Monfil. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos a todos a este acto de presentación. Y pues ya lo dijo Caro, el libro Los Derechos Humanos, una herramienta de lucha, esfuerzo del Comité Cerezo México, y además le agradecemos el apoyo por la impresión del mismo a la Fundación Rosa Luxemburgo y a la editorial Revueltas. Igualmente agradecemos la participación de los presentadores, María Luisa Núñez Baroja, fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, y del compañero Marco Álvarez Méndez, integrante de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, la OLEP, y Antonio Cerezo Contreras, quien es integrante del Comité Cerezo México y quien en su momento hablará sobre el libro, la necesidad de escribirlo y sobre todo las motivaciones que tuvo el Comité Cerezo. Muy bien, entonces dejamos la palabra, le cedo la palabra a Caro. Bueno, ya explicó. Vamos a presentar al compañero Marco Antonio. Bueno, entonces la primera presentación, la primera intervención estará a cargo de Marco Antonio Álvarez Méndez. Marco Antonio es integrante responsable de la Comisión de Edición y en esta ocasión también vocero de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular en Puebla, la OLEP, la cual es una organización popular independiente que se formó en el año 2003 y donde participan todos los sectores del pueblo: estudiantes, campesinos, amas de casa, comerciantes, etc. En el camino de estos 11 años de trabajo se han encontrado con el Comité Cerezo México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y otras organizaciones con las que se coinciden en la defensa de los derechos humanos. Los objetivos de la OLEP son informar, estudiar y entender la realidad bajo conceptos marxistas-leninistas, organizar al pueblo, mantener comunicación popular, defender los derechos humanos y trabajar por la transformación de la sociedad capitalista, la democracia popular y por la construcción del socialismo en México. Una de sus herramientas básicas ha sido su órgano informativo, el periódico Fragua, el cual justamente en este mes pues tenemos el número 100. El periódico Fragua se reparte en universidades, en las estaciones del metro de la Ciudad de México, y aquí en Puebla la OLEP realiza brigadas de información y repartición del periódico en el Zócalo y en el Parque del Carmen. Entonces, bueno, le cedemos la palabra a Marco Antonio. Bueno, pues para empezar por el comercial, así muy rápidamente, precisamente íbamos a plantearles que este es nuestro órgano de difusión, que es un periódico popular, y la idea es de que llegue y que lo entienda cualquier trabajador, ¿no? Cualquier persona del pueblo, y no es una cuestión especializada, son artículos que incluso pues, se hacen a partir de la gente que milita con nosotros. No hay escritores profesionales, periodistas profesionales, sino que tiene que ver también con una metodología que ahorita, hablando de Comité Cerezo y los derechos humanos como una herramienta de lucha, pues tiene un poco que ver, ¿no? Con cómo se construye algo. Entonces tratamos de que la construcción sea popular. Del Fragua, por ahí ya hay un compañero que si alguien está interesado, pues es por cooperación voluntaria, porque pues no nos financia ni el PRIAN, ni Morena, ni nadie. Entonces pues hacemos un esfuerzo independiente que también tiene que ver ahorita con esta coincidencia, ¿no? Junto con el Comité Cerezo.
hablando de la independencia. Pero bueno, pues en las presentaciones, pues como que siempre, obviamente decimos, vemos este libro y realmente vemos que es un libro que nos podría contar a lo mejor una historia pequeña, digamos, no es, si ustedes lo ven, dicen, pues es un libro muy pequeñito, 150 páginas, con letra más o menos grande, etcétera. Pero ahora sí que voy a hablarles no de todos los temas, obviamente, porque pues para eso está nuestro compañero Antonio, para desarrollarlo, pero más o menos como que ciertas características, ¿no? que vemos, o la idea es de llamar a que se lea este aporte que está junto con otros, ¿no? Junto con otros de los compañeros de Comité Cerezo han escrito. Tienen algún libro acerca de la desaparición forzada, por ejemplo, u otro acerca del caso, ¿no? Del Comité Cerezo. Entonces, como que este libro que dice Los derechos humanos, una herramienta de lucha, en realidad, pues, no se hubiera podido escribir quizás a lo mejor ellos mismos al inicio de su proceso, ¿no? Porque es precisamente también como una víctima, o sea, como la víctima que se piensa a sí misma, se teoriza, empieza a escribir, empieza a documentar, empieza a dar la explicación de lo que pasó. Entonces, bueno, esta es una síntesis que incluso tiene, digamos que tiene una densidad muy grande, porque aquí nos están abordando desde temas filosóficos de una fundamentación del origen de la concepción de los derechos humanos hasta cosas demasiado prácticas, ¿no? Ya hasta el final hablando del tema de la documentación, ¿no? Entonces, si vemos eso, podríamos decir que aquí podrían salir no sé cuántos libros, o podría salir, a lo mejor, si los compañeros fueran pretenciosos y no quisieran que el pueblo se enterara de todo esto, pues realmente podría ser un librote, ¿no? Podría ser un libro de 1000 páginas, pero esa es una característica interesante, ¿no? De que nos habla desde la fundamentación filosófica misma, de entender y de que incluso nosotros mismos veamos que los derechos humanos pues no es algo como dado, así como que siempre nos imaginamos. Y nosotros, por ejemplo, en las escuelas también de derechos humanos, a veces la primera pregunta cuando se le dice a los compañeros ¿qué son los derechos humanos? Dicen, son los derechos que todos tenemos por el simple hecho de nacer o de ser humanos, ¿no? Bueno, esa concepción precisamente es lo que todavía priva, y son concepciones viejísimas, ¿no? Que tienen que ver no solamente con una concepción religiosa, pero sino más bien una idea, ¿no? de que hay como una esencia humana, ¿no? Que todos que en la práctica no existe. Ya después surgieron otras escuelas, aquí nos habla de todo esto. Entonces, pero bueno, a lo que me refería al principio era de que trae desde esa fundamentación y esa discusión necesaria, porque todo eso va a tener una cuestión práctica para todo mundo que esté participando, que tenga reivindicaciones, que quiera luchar por ellas, pues siempre va a tener que haber unas preguntas que parecieran obvias. Por ejemplo, eso de las víctimas, ¿no? Siempre pensamos en las víctimas y se instrumentaliza mucho a las víctimas, ¿no? Desde incluso organizaciones de derechos humanos, incluso desde organizaciones de izquierda. Ahorita también vamos a referirnos a otro pasaje ahí que nos habla sobre México, que está interesante, o incluso para comercializar, etcétera. Entonces, partiendo de eso, a mí mismo digo que hemos estado en el movimiento organizado, pues cuando empezamos a ubicar esto, en realidad incluso teníamos esa idea, ¿no? Decíamos que los derechos humanos es como algo light, ¿no? Así como que algo, como que la lucha aquí está con las organizaciones que están haciendo otro tipo de acciones, etcétera, y como que eso es light. Pero ya cuando nos empezamos a informar por medio de lo que han escrito los compañeros, de dónde vienen las experiencias, ¿no? Finalmente de los pueblos en lucha, ¿no? Y de momentos históricos, por ejemplo aquí en América Latina, pues muy importantes, ¿no? De luchas y de represión. Entonces, efectivamente sabemos, aquí nos explican que en su origen los derechos humanos están planteados pues no precisamente para que el pueblo viva dignamente, sino que es una burguesía que históricamente accede al poder y sus derechos conquistados, su derecho a la explotación, a la propiedad privada y a todos sus, digamos, a los derechos de esa clase social, pues las hace aparecer como algo universal. Y entonces, efectivamente, hay quien dice pues que los derechos humanos son algo burgués, pues algo hay de cierto en eso, pero también se ha abierto, digamos, es un campo de batalla, es lo que nos va quedando claro cuando vemos este tipo de libros, pues que nos va quedando claro que efectivamente sí, a lo mejor el poder lo hace para dominar,
pero eso no implica que el pueblo no los haya hecho también suyos y los haya también transformado en una herramienta para plantearse incluso digamos las transformaciones incluso anticapitalistas, ¿no? Revolucionarias. Entonces, bueno, esa es una cosa que nos va quedando así como que parece obvio, ¿no? Pero no, incluso la idea de las víctimas, ¿no? Bueno, aquí podría parecer chiste, ¿no? Pero cuando uno conoce a los compas hacer eso, la verdad, eso de víctima como que no checa mucho, ¿no? Como que así viendo la actitud que tienen, ¿no? De lucha, de combatividad, de la vida, o incluso hasta de convivencia, eso pues como que dice uno, aquí hay un proceso, ¿no? Aquí pasa un proceso para llegar a que, pues efectivamente no hubiera esa idea de esa revictimización de las propias víctimas, ¿no? Sino un esfuerzo, salirse de la lógica del sistema, aportar, y aportar a otros movimientos, y es lo que ha pasado. Y entonces, bueno, así como, para no ahondar mucho, a mí me llamó mucho la atención también un apartado ahí donde nos habla del origen de la lucha por los derechos humanos en México, y es muy interesante, porque aquí estamos hablando de cuando nos perdíamos, es una lucha contra el poder burgués, pero resulta que hasta a nivel de la izquierda también hay una hegemonía, ¿no? Que por ejemplo ahí nos habla, ¿no? De cuando se da los orígenes del Comité Eureka, ¿no? Con la figura de Rosario Ibarra de Piedra a la cabeza, pero también se da otra vertiente, que es el CNI, ¿no? Que viene precisamente abrevando el movimiento democrático independiente. Entonces es interesante ver cómo hasta en el movimiento que surge como algo popular, pues hay una pugna ideológica, ¿no? De línea política, o sea, de un reformismo que digamos que va viendo a las víctimas para instrumentalizarlas o para meterse al gobierno y desde el gobierno supuestamente hacer cambios, ¿no? Y está la otra línea del trabajo independiente, revolucionario, anticapitalista. De eso no se habla en las universidades, por ejemplo. Entonces, por eso yo creo que eso los invito a que empecemos a ubicar o a leer más acerca de eso, para ver que realmente eso es una, digamos, no solamente la burguesía, sino que el mismo movimiento que surge como de manera popular, hay un ocultamiento de una línea que trabaje efectivamente de manera consecuente, que no se venda, que luche con los derechos humanos, con sus límites, pero teniendo un horizonte de transformación más radical de la sociedad. Entonces, entre otras cosas, y ahí nos habla también de pues por ejemplo, hablando del nazismo, ¿no? Pues nos habla de cómo tuvo que ver, o sea, incluso la lucha política entre dos visiones, ¿no? De la capitalista y la socialista, pues cómo se asumen diferentes, ¿no? O sea, hasta los juicios de Nuremberg y otros juicios que se hicieron a los grandes represores o a los personeros del nazismo, pues eran digamos, los que, por un lado, los que eran los aliados capitalistas, pues pugnaban nada más por castigar a los malos, ¿no? A los personeros malos, a las personalidades. Y el del lado socialista se pugnaba siempre por realmente castigar a las estructuras, al sistema y a las empresas, que son las que nosotros vemos y hasta ahorita, ¿no? La Coca-Cola, bueno, hay un montón de Nestlé, Volkswagen, General Motors, muchas de las que realmente siguieron persistiendo y que después trabajaban para los gringos y para los otros centros imperiales. En realidad esos fueron los que financiaron, digamos, lo que fue todo el nazismo. Entonces ahí como que lo que rescataría para finalizar sería como que siempre nos vamos a encontrar con esa idea de que hay dos líneas fundamentalmente, ¿no? Para defender los derechos humanos, una que tiene que ver con la mediatización de los movimientos y otra que tiene que ver con la emancipación popular tomando la herramienta de los derechos humanos como una de tantas, en la combinación que tiene que darse para poder defenderse, ¿no? Para poder documentar, para poder que quede memoria, para poder estudiar los temas, para poder solidarizarnos, para poder tener elementos para lucha. Entonces, bueno, yo los invito a que de veras le echen un ojo. Otra característica es que lo pueden descargar en la página de Comité Cerezo México, entonces pues está a todo dar. Entonces, pues sí, echen una ojeada, una leída, y creo que nos va a dar a todos nosotros muchos elementos en nuestras luchas, en nuestras diversas luchas. No hay una lucha que esté al margen de estos conceptos y de este lineamiento, ¿no? de los derechos humanos como el resultado de la lucha organizada de los pueblos por una vida digna, pero por destruir las bases de este sistema y pasar a otra sociedad que, bueno, coincidimos, ¿no? Por ejemplo, compañeros, que nosotros en plantearlo como una sociedad socialista y todo lo que implica.
Gracias. Bueno, es el turno de la compañera María Luisa Núñez Baroja, y para ello vamos a dar una pequeña semblanza. Ella es buscadora por necesidad, activista por convicción, abogada de profesión, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, el 8 de agosto del 2018. Su papel como madre buscadora comienza a partir de la desaparición de su hijo, Juan de Dios Núñez Baroja, de 23 años, en el municipio de Palmar de Bravo, el 28 de abril del 2017. El colectivo inició con 2 mamás. Yo recuerdo haber leído y haber escuchado que en el Boulevard 5 de Mayo iniciaron el recorrido, y bueno, hoy se acompañan a más de 100 familias. María Luisa apoya y acompaña a personas con familiares víctimas de desaparición en el Estado ante las diferentes dependencias de gobierno. Ofrece asesoría jurídica dentro de las carpetas de investigación de manera altruista. Dentro de sus logros alcanzados a través del impulso, gestión, presión mediática, participación y propuestas desde el colectivo, podemos mencionar la visibilización de la desaparición forzada de personas a través de manifestaciones pacíficas y respetuosas, la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Desaparición Forzada ante la Fiscalía General del Estado en noviembre del 2018, así como de la Comisión Local de Búsqueda ante la Secretaría General del Gobierno en el Estado de Puebla el 20 de junio del 2019. A través de la exigencia y trabajo conjunto, se logró la aprobación de la Ley Estatal en materia de desaparición de personas. Dejo con ustedes a María Luisa. Gracias. Pues no que nada, muchas gracias por la invitación, Caro, Toño, a la Escuela de Derechos Humanos del Comité Cerezo en Puebla. Y pues una felicitación por este abrir de ojos de los derechos humanos como una herramienta de lucha del Comité Cerezo. Bueno, yo he tenido la fortuna de coincidir con los hermanos Cerezo, con Toño, en la primera Escuela de Derechos Humanos en Puebla. No siendo una alumna muy regular, por cierto. Y bueno, pues he coincidido en otros espacios con ellos. Le decía a Toño hace un momento que me dice, ¿cómo ves? Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vienes? Caro me proporcionó el libro hace algunos días y disculpe, le digo, soy de electroaprendizaje, entonces avanzo, leo y luego como corto por alguna circunstancia y le sigo al otro día y me tengo que regresar y en fin. Le decía, pero vengo como muy contrariada. Ojalá, mejor dicho, dense la oportunidad de leer el libro una y otra vez y las veces que sean necesarias, así como yo. De repente parece que se romantiza mucho el tema de los derechos humanos. Hablar de derechos humanos, y cuando decimos somos defensores de derechos humanos, pareciera que es, pues, ¿qué les diría? Como un super logro en la vida, ¿no? Y como la máxima que tendríamos que alcanzar. Y la verdad es que leyendo el libro, le decía a Toño, me siento contrariada porque leer lo que comentaba Marco, cómo inicia la lucha de los derechos humanos en este mundo, y ver desde ese entonces a una Ford, ahí se me olvidaron otras empresas, a la Mercedes-Benz, a la Coca-Cola. ¿Alguna territorial?
Sí, y que hoy en día son las mismas empresas que siguen atentando contra los derechos humanos. Y bueno, pensemos en derechos humanos como la propia vida. Decía, se habla de derechos humanos como romantizarlo, y leyendo el libro llegó a eso. Justo vemos que decimos, ¿qué son los derechos humanos? Es que son los derechos y las prerrogativas. Y yo, sí, pero ¿qué son las prerrogativas y qué son los derechos? Y se hace un esfuerzo por definir en el libro qué son los derechos humanos. Y bueno, la ONU le da una definición ahí muy bonita, y luego Amnistía Internacional también, pero pues también en otros textos nacionales, pues igual. No, pero cuando yo voy a la calle o cuando voy a pláticas a una escuela, a una comunidad, le pregunto a las personas si saben qué son los derechos humanos. Y en escuelas, en algunas universidades, un grupo de 60 alumnos, uno solo no me sabe decir qué son los derechos humanos. Les he preguntado si leen los primeros 20 artículos de otro librito que tenemos por ahí, que es así como pareciera que es mágico, que se llama La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no lo leen. Entonces, de repente dices, bueno, hablamos de derechos humanos ante una sociedad que no sabe qué son los derechos humanos, que no conocemos los derechos humanos, pero que luchamos por los derechos humanos. Y bueno, pues también yo considero que de alguna forma lo interpreto de esa manera. Pues los derechos humanos solo son algo que nos corresponde, algo que es nuestro, algo que nos pertenece por el hecho de nacer, de existir. ¿Y qué nos pertenece? Pues la propia vida, la libertad, el aire, el agua, la tierra, la naturaleza, que me respetes, ¿no? Tienes derecho a que yo te respete, a que no haga nada que te pueda lastimar, que te pueda mermar como persona, y ahí tiene que ver con el hecho de la dignidad, desde mi perspectiva. Está muy fuerte el libro, y por eso le digo a Toño, me siento contrariada porque está muy fuerte, pensando, ay, sí, somos activistas, somos defensores de derechos humanos, no, y la forma como nos lo plantean aquí, pues es que no es otra cosa más que la cruda realidad a la que se ha tenido que ir enfrentando la humanidad, y no solo en México, ¿no? Desde que se empiezan a escribir los derechos humanos, porque pues ni siquiera estaban escritos. Y también pues es una lucha que por aquí en las primeras hojas, hablando de los antecedentes, de la parte de la historia, menciona, bueno, es que ha sido una lucha y que se quiere lograr, pero que todavía sigue la lucha. Claro, es una lucha interminable, una lucha que no porque ya esté plasmado en una constitución, en una Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues ya es nuestra existencia, nuestra dignidad, esta bomba en este espacio, en este planeta. Entonces, pues la verdad es que eso me generó como mucha reflexión de cómo nos han hecho ver desde el Estado, desde la burguesía, que aún de otra forma, comentaba con Toño, pero continúa esa burguesía, ¿no? Continúan esas diferencias de clases sociales, continúan esas clases que sí tienen privilegios y que no, como lo dice el libro, no por estar cerca de la universidad es un privilegio, no por vivir cerca o tener drenaje o tener internet es un privilegio. O sea, esos no son privilegios. O sea, no. Sí es importante que seamos como muy, muy realistas, muy objetivos en qué momento en el Estado, hablando de institución, no del Estado aparato represor y dominante, en qué momento, cuál es la situación o estado que guardan los derechos humanos en nuestro país, en Puebla, ¿no? Y pues en general en este planeta.
de repente lo lees y se escucha, se lee como muy crudo, como muy desesperanzador, porque digo, no manches, o sea, desde ese tiempo ya están las grandes empresas, Estados Unidos, como el superpapá, el superpoderoso que tiene la solución en las manos y es el que siempre nos está metiendo en un entrampamiento, ¿no? Para caer y bueno, eso, caer en su juego y que ellos puedan seguir detonando su economía como este país dominante y que además pues se controlan nuestros derechos humanos. Y bueno, pues me deja como mucha reflexión de manera fuerte, yo diría, y que bueno, pues sí, tenemos que leerlo. Sería importante que esta herramienta pueda llegar y no solo desde los textos oficiales a las escuelas, porque es una realidad que siempre trata de cubrirse, de desdibujarse. Y sí creo que lo que se olvida se repite y que es importante que estas nuevas generaciones que hoy tenemos, que ya no leen mucho los textos físicos, qué bueno que estén digital, ¿no? para que también tengan la oportunidad de accesar a esta herramienta de lucha que ha trabajado el Comité Cerezo y que pues además ellos traen esta lucha, ¿no? desde la víctima, desde la parte de ser víctimas y no hablando de víctimas como una forma de conmiserarlos o de pobretearlos. Que también esa es una parte, como comentaba Marco, ¿no? Es una forma como nos han instrumentalizado a las víctimas. O sea, en términos de ley, yo soy una víctima indirecta derivado de la desaparición forzada de mi hijo. Y entonces pareciera que también cuando llegamos a las instituciones te ven como que, ay, pobrecita, eres una madre que viene sufriendo porque no está tu hijo, porque sufres y porque lloras, y entonces pareciera que se mermaron nuestras capacidades. Y bueno, pues platicaba hace un rato con unos chicos de una universidad de servicio social, y les decía, bueno, sí nos ha tocado esta circunstancia en la vida, pero ahora, sí, justo lo que quieran preguntar, pregúntenlo, porque la desaparición de mi hijo no me volvió de cristal. Seguimos siendo las personas con todas nuestras capacidades, nuestras fuerzas y nuestra fortaleza con las que ya de por sí nacemos todos, y que bueno, pues eso nos ha provocado a tener que ocupar esto, ¿no? como esa herramienta de lucha, para seguir peleando, porque es una pelea en contra del Estado, en contra de las clases dominantes, del capitalismo, para seguir peleando literal por nuestra vida, por nuestra integridad, por nuestro aire, por nuestra tierra, por nuestra naturaleza, por nuestra agua. Y pues bueno, es mucha reflexión. Bueno, pues muchas gracias a María Luisa por su presencia y por su participación. Y bueno, pues ya vamos a pasar a escuchar a Antonio Cerezo Contreras. Bueno, no hay mucho que decir, pero al mismo tiempo sí, hay mucho que decir. Él es defensor de los derechos humanos, obviamente. Él es escritor y aunque no le guste, pues también es poeta. Junto con sus hermanos, pues obviamente es integrante del Comité Cerezo México. Esta organización de defensa de los derechos humanos nace en agosto del 2001 a raíz de la detención arbitraria del mismo Antonio, junto con su hermano Alejandro, Héctor y el señor Pablo Alvarado. Fueron llevados a penales de alta seguridad y ahí es donde empieza esta historia. Antonio Cerezo es integrante también de la Fundación Don Sergio Méndez Arceo. Él es coordinador del área internacional del Comité Cerezo México. Y bueno, pues Antonio tiene una larga trayectoria de impartición de talleres sobre derechos humanos, una trayectoria de 15 años en diferentes estados de la República Mexicana. Ha presentado pues sus libros que de manera colectiva ha hecho con sus hermanos, como en este caso el libro que nos tiene aquí. Entonces, con ustedes, Antonio Cerezo Contreras.
ya nos alcanzó la edad. Los estragos de la lucha. No, es la naturaleza nada más. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar presentes para la presentación de este libro. Algunos compañeros ya han estado en las escuelas de derechos humanos y si ya lo ojearon, pues ya se dieron cuenta que la escuela es como tratar estos temas, pero aquí se van a profundizar un poco más. ¿Por qué no los hicimos un tomo 1, tomo 2 y tomo 3? Porque era muy caro. Entonces, por cuestiones económicas, dijimos, no, mejor hay que sacar algo breve, que pueda ser impreso y distribuido también en PDF para la juventud. Yo ya no leo en PDF. Entonces, bueno, el libro pues es resultado de muchos años de trabajo. Y llegó un momento en que dijimos, bueno, como dicen que hay que tener hijos, sembrar un árbol y hacer un libro, pues hicimos un libro. Dijimos, ¿por qué? Porque hay un aspecto de la lucha de muchas organizaciones que han existido y que en este proceso de luchar no se dan tiempo o la propia dinámica de la lucha no te da el tiempo de sentarte, reflexionar sobre tu práctica, sistematizar esa práctica y plasmarla. Entonces dijimos, bueno, no queremos que pasen los años y no dejemos algo escrito para las demás personas que están luchando. Entonces es necesario sentarnos, escribir, hacer una síntesis de esa práctica y también explicarle a la gente que la práctica que desarrollamos no es una práctica sin un sustento científico. O sea, también hay sustento filosófico que es importante y eso es, la práctica también se desarrolla con base en la ciencia y la lucha del pueblo también tiene como sustento la ciencia, no es nada más instinto, no es nada más es corazón, no nada más es voluntad, también es conocimiento científico y bueno, hay que apropiarse de ese conocimiento científico y también desarrollarlo en la praxis. Entonces también ahí coincidimos con María Adela Antocolets, que es la compañera de madre de Plaza de Mayo, que nos hizo el prólogo. Ella es hermana de un compañero desaparecido y ella lo dice bien, dice, bueno, sí, hay una acepción pasiva de ser víctima, pero en este proceso de pensar y de hacer, pues nos volvemos sujetos de praxis, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? No nada más en el terreno de los derechos humanos, en cualquier terreno de la vida, en cualquier profesión, lo más interesante es la praxis, ¿no? Es esa práctica y esa reflexión sobre la práctica que hacemos para volver nuevamente a mejorar la práctica, ¿no? Entonces, eso es importante para nosotros, lo que plantea María Adela, y ya posteriormente se van a encontrar un libro que son dos grandes partes. Uno son los antecedentes de qué son los derechos humanos, el surgimiento de los derechos humanos, así lo titulamos, y la segunda parte es la práctica y apropiación de los derechos humanos en la práctica de los pueblos. Entonces, la primera parte es el fundamento y el debate filosófico, incluso ético, moral, de qué son los derechos humanos, y la segunda parte es ya para qué sirven o cómo se han utilizado los derechos humanos en México y en algunas experiencias de América Latina. También este libro va a responder a dos necesidades. Cuando empezamos a dar las escuelas de derechos humanos hace ya 14 años, nos empezamos a enfrentar a que muchos compañeros, sobre todo de las universidades, siempre nos pedían la bibliografía, ¿no? Hasta la fecha vamos a dar un taller y ¿qué libro tengo que leer antes de venir el sábado? No, aquí no vamos a leer antes, van a leer después. Ay, no, qué primitivos. No, o sea, siempre hay como eso, bueno, pero ¿cuál es el autor de autoridad que dice que son los derechos humanos? ¿No? ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo dijo? ¿Quién es el filósofo especialista de derecho humanero acá chido que dice que son los derechos humanos? Se llama, bueno, efectivamente, en el terreno ya de los derechos humanos hay muchos teóricos, también se ha escrito mucho, pero desde una postura filosófica y política. Entonces ahí nosotros decimos, a ver, los derechos humanos no son apolíticos ni son neutrales. Están dentro del terreno de la lucha de clases, y por lo tanto las concepciones de los derechos humanos pues van a tener una impronta de la clase social a la que están representando. Que se nos presente como la neutralidad andando,
Bueno, esa es otra cosa, ¿no? De hecho, esa es una postura política y filosófica, ¿no? Esa supuesta neutralidad de los derechos humanos, en donde los defensores de los derechos humanos son como el Dalai Lama, no el pervertido, sino un buen Dalai Lama, que hace así como, ¿no? Todo el tiempo, entonces no te enojas, no te encabronas, no dices groserías, ¿no? No haces nada, ¿no? Porque eres defensor de derechos humanos, entonces no puedes aplastarle una cucaracha, pobrecita cucaracha, tiene derecho a la vida. Entonces, esa imagen también que se vende de los derechos humanos, y pues no, nosotros no. O sea, partimos de que los derechos humanos están colocados en el terreno de la lucha del pueblo. Una postura política puede ser estar con ese pueblo en lucha o no estar con ese pueblo en lucha. Es otra postura. Y otra postura puede ser esa falsa neutralidad. Para nosotros, la neutralidad no existe. De hecho, esa pluralidad ideológica o esa neutralidad, pues también tiene una postura política. Es una postura política y tiene un sustento filosófico determinado. Entonces, eso fue un primer momento, ¿no? ¿Qué le decimos a todos nuestros compañeros universitarios? Que de dónde sacamos nuestras ideas. Bueno, pues hay que ponernos a citar a alguien, ¿no? Para convencerlos de que no estamos fumando marihuana además. Bueno, y por el otro lado, ¿no? Ya en el aspecto bien práctico, la gente que conocíamos o que tenía casos de diferentes violaciones a derechos humanos, decían, bueno, tú eres de derechos humanos, ¿qué vas a hacer por mí? Mira, te voy a dar un taller. No, pues, ¿tu taller qué? ¿No? Yo lo que quiero es que salga mi familiar, que me resuelva un problema muy concreto, que tenga agua, mis derechos, ¿no? Y luego, como nos dedicábamos a puras cosas feas, pues desaparición, ejecución, prisión, tortura. Entonces, pues la gente dice, bueno, los derechos humanos, ¿para qué me sirven? Por ahí una experiencia, ¿no? Nos decían en una organización, había un debate entre ellos, y no, ya llegan los de derechos humanos, y dices, ¿para qué los queremos? Pues, ¿esos qué? ¿A poco van a sacar a nuestros compañeros de la cárcel? Si no los van a sacar, pues ¿qué chingados hacen aquí? Pues que se vayan, ¿no? Entonces yo me sentí herido. Entonces, sí, ¿por qué? Porque hay una necesidad práctica. Entonces, ¿cómo vas a resolver esa necesidad práctica? ¿No? Claro, entonces decimos, este libro va a colocarse en esos dos esfuerzos. En el esfuerzo de teorizar sobre los derechos humanos, que nosotros no inventamos, que vamos a recoger el antecedente filosófico, político, ético, moral, vamos a recoger ese debate, y el otro aspecto de la aplicación práctica. ¿Por qué? Porque también en la aplicación práctica hay diferentes prácticas. A veces sucede que creemos que inventamos el agua tibia, ¿no? Ya saben cómo somos los seres humanos, ¿no? Nosotros fuimos los primeros en hacer eso, ¿no? Y nadie en el mundo lo había hecho. Ya te pones a leer y dices, no, todo el mundo lo había hecho, ¿no? Que a mí se me ocurrió 200 años después. Suele pasar. Pero también es bien importante ese proceso de apropiación y de regresar a la práctica. Entonces, ¿para qué sirven los derechos humanos? ¿De dónde los sacamos? A eso va a responder este libro. Y también otra cosa muy importante que planteamos es que los derechos humanos no es la única herramienta que ha desarrollado el pueblo, ¿no? O sea, sí hay gente que es de derechos humanos, pero también el pueblo ha construido organizaciones y formas de lucha que no necesariamente están inscritas en el terreno de los derechos humanos. Entonces también colocar eso muy concreto, ¿no? O sea, sí, son una herramienta de lucha, no son la única, siempre decimos no es la única, a lo mejor no es la mejor, pero es una más, que hay que aprender cuál es el límite y el alcance de la misma para llegar a mis objetivos como organización. Bueno, entonces ya dicho lo anterior, entrando un poquito ahí al terreno del surgimiento de los derechos humanos, que vamos a profundizar un poco porque también no nos alcanzaban las páginas. Pues vamos a partir de estos antecedentes, ¿verdad?, de los derechos humanos en donde una burguesía revolucionaria en su momento histórico, pues le va a aportar al tema, ¿no? Entonces, incluso aquí están los gringos, ¿no? Cuando en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, es un antecedente de los derechos humanos, cuando la burguesía norteamericana estaba rompiendo con las relaciones feudales de producción inglesas y van a plantear que los hombres nacimos iguales, ¿no? Van a retomar a Hobbes, van a Rousseau, a todos los filósofos europeos, y van a plantear que los hombres nacemos iguales en derecho y en dignidad. Y entonces ahí también viene este debate filosófico, ético, si quieren, moral, para algunos económico, de qué es la dignidad, ¿no? Porque muchas veces dicen, sé digno, quiérete a ti mismo. Pues, que me abrazo, que abraza a tu niño interior, que lo ser digno, ¿no? O por ejemplo, muchos dicen que la dignidad es una cuestión de dinero, ¿no? Es indigno el salario que nos dan.
Entonces, si es indigno ganar 7,000 pesos, entonces será digno ganar 14,000. ¿Te hace más digno ganar 27,000? ¿Será súper digno si ganas 300,000? Entonces, ¿cómo se mide la dignidad? Y ese es otro debate muy importante. También vamos a retomar este aspecto revolucionario de la burguesía. No va a alcanzar para todos, ¿no? Incluso aquí mencionamos a la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque en esa burguesía revolucionaria pues no incluía a las mujeres, incluía a las mujeres burguesas, ¿no? Y entonces está la señora Olympique de Gouges, no he pronunciado su nombre, no es por falta de respeto. Ella, aquí ya me soplaron, bueno, la señora francesa, que va a escribir esto, ¿no? Va a plantear que también la mujer tiene derechos, ¿no? Incluso la mujer burguesa, porque acuérdense que Francia era un país colonialista y tenía esclavos en Haití, y los revolucionarios franceses no le dieron la libertad a los esclavos haitianos, hombres, mujeres y niños, ¿no? Entonces, la libertad tenía sus límites. Y a partir de este proceso, como antecedente, pues vamos a dar el salto histórico a esta burguesía hecho al gobierno, consolidada en el poder, donde se va a dar la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente, por ejemplo, Ford construyó 1 de cada 3 carros de combate del gobierno alemán, y ahora la Fundación Ford te da dinero para los derechos humanos. Pues cosa curiosa, ¿no? Financió a los nazis y ahora te financia en tu lucha, y ya sabes, esas cosas de la vida contradictorias. Dirían por ahí, nosotros hacemos bueno el dinero malo, ¿no? Entonces tenemos dinero para lavarlo, pero de buena manera, no en la lavadora, no esas cosas, ¿no? Entonces viene a darse todo este debate ya filosófico sobre los derechos humanos, y el debate filosófico se centra en: ¿existe una naturaleza del ser humano, sí o no? Ese es el debate filosófico, que también es viejísimo, ¿no? Como la filosofía misma, que no nació en Grecia, pero bueno, la desarrolla Aristóteles muy bien. ¿El hombre tiene una naturaleza, sí o no? Y entonces, cuando nosotros decimos el hombre tiene una naturaleza, el ser humano tiene una naturaleza, y una de las características de la naturaleza humana es nacer libre y digno, o sea, por el simple hecho de nacer, pues me coloco en ese momento dentro de una concepción filosófica naturalista, algo así conocida, naturalista. Podemos leer a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, a muchos otros autores, sobre todo de la Edad Media, donde van a plantear que el hombre tiene una naturaleza. Y otros autores ya más contemporáneos van a plantear, bueno, sí, diría Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo hace malo. Y Hobbes va a decir, no, el hombre es malo por naturaleza y el Estado le pone un freno, ¿no? Entonces, ahí es nosotros decimos, bueno, desde nuestro punto de vista, la naturaleza humana es una naturaleza histórica. Es decir, nosotros no creemos que el hombre sea bueno o malo por naturaleza desde que caminó en 2 pies, ¿no? Sino que la naturaleza es histórica porque va a responder, o esa naturaleza va a tener las características que cada época histórica del desarrollo humano le dé a esa naturaleza. Digamos, el amor mismo, o sentimientos como el amor o la dignidad, son entendidos de diferente manera en diferente época histórica. Entonces, si ustedes ven la película del Clan del Oso Cavernario, o alguna de esas películas que hablan de la prehistoria humana, ¿no? Que están bonitas, pues vean lo que era el amor, ¿no? Entonces el amor pues era algo medio primitivo, ¿no? Ahí sí ganaba la feromona, o sea, el mismo amor no es lo que hoy conocemos como el amor, ni el amor medieval era el mismo amor de hoy, ¿no? Ni el amor de la época del esclavismo, ¿no? Donde los esclavos tenían derecho a amar. Eran esclavos, ¿no? Diría Aristóteles, eran muebles parlantes. ¿Un caballo se puede enamorar? Pues no, ¿verdad? Entonces, una esclava, pues tampoco, ¿no? Un esclavo tampoco, ¿no? O sea, los sentimientos y la naturaleza es histórica desde nuestro punto de vista. Y esto tiene que ver con los derechos humanos, porque ¿qué derechos tenían en la sociedad esclavista, en el feudalismo, en esta romantización de nuestras culturas precolombinas, aztecas, y de todos, que los aztecas eran chidos, estaban en armonía con la naturaleza, pues claro, alimentaban al sol con sangre, ¿no? Entonces, estaban en buena onda con el sol, ¿no? Acá, vamos a darte otros litros de sol de moronga, ¿no? O sea, ahí no había esa concepción de que tenías derecho, es más, hasta a veces era un privilegio ser sacrificado, ¿no? O sea, era como, el elegido, ahí está mi hija, ¿no? Ah, pues,
Y la hija bien orgullosa, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo entender eso, no? Es una cuestión histórica desde nuestro punto de vista. Entonces los derechos humanos van a anclarse en este desarrollo histórico. Por eso es que su aparición es reciente, ¿no? No es una aparición desde que apareció la humanidad, dijeron, tenemos derechos humanos, ¿no? Eso creemos nosotros, a lo mejor sí ya hay pruebas antropológicas, tenemos en el cerebro la parte del derecho humano ahí, fisiológicamente comprobado. Bueno, entonces se va a dar este proceso de los derechos humanos y se va a dar este debate fundamental. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Nos decimos, la naturaleza es histórica, es un proceso moral, es un proceso filosófico, ideológico, cultural, no está dada y no es una en este momento y para siempre. Por lo tanto, los derechos humanos pues también van a tener ese transcurrir histórico y los vamos a ir construyendo históricamente hasta el día de hoy. Esa es nuestra postura. ¿Cuál es la otra postura que se va a plantear en el libro? Bueno, en la actualidad el ser humano no tiene una naturaleza, pero el ser humano vive en un sistema capitalista de producción, en donde es moral explotar a los trabajadores y en donde no existe una violación al derecho humano cuando te explotan, ¿no? O sea, eso no es una violación al derecho humano, eso es una virtud de explotar a los trabajadores, ¿no? Pero no es ilegal, no es un delito, es más, moralmente es bueno explotar al trabajador, ¿no? Porque le estás dando trabajo y te apropias de su ganancia, ¿no? Y qué bueno es eso, quiero que mi hijo sea empresario, ¿no? Entonces, decimos, bueno, todos los derechos humanos se van a posicionar frente a una sociedad capitalista, donde hay una minoría, la burguesía, que va a tener el control político, económico, social, cultural del resto de la sociedad. Y entonces ahí viene otra discusión de los derechos humanos. ¿Los derechos humanos para qué sirven? ¿Limitan el poder del Estado? Y entonces decimos, sí, ese es el papel central de los derechos humanos, limitar al Estado, limitar para que el Estado no se vuelva un Estado nazifascista. Entonces los derechos humanos tenemos ese papel de contención desde la sociedad civil al Estado, a los malos funcionarios del Estado, porque esa es una postura, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil somos la contención para que el gobierno de la Cuarta Transformación no se vuelva una dictadura, ¿no? Ay, órale, ¿no? No está chida esa posición, no la comparto, pero está muy bien. Esa es la postura. Hay otra postura. ¿Cuál es nuestra postura? Y que aquí viene, bueno, nos decimos, los derechos humanos no son una herramienta para contener el poder del Estado. Son una herramienta del pueblo para transformar una realidad económica, política, social, que incluye al Estado, que lo sustenta. Y entonces ahí, en ese terreno, nos convertimos en los rojillos de los derechos humanos. Hasta mi hermano una vez le dijeron, hazte un lado, comunista. Ay, es comunista, lo hubiera dicho desde antes, ¿no? Y lo dijo una gran defensora de los derechos humanos, ¿no? Y decía, no, pues ahora de chino su cotorreo, ¿no? Pero ya después un café, amigo. Sí, gracias, ¿no? Bueno, entonces, pues pasa, no es problema, ya nos acostumbramos. Pero eso es bien importante. Entonces, ¿cuál es el papel de los derechos humanos? Contener al Estado o apoyar la lucha por la transformación social, económica, política y por tanto del Estado que sustenta una sociedad. Entonces ahí nosotros decimos, pues desde nuestro punto de vista, desde nuestra postura, pues los derechos humanos deben servir para transformar la sociedad. No pueden ser, desde nuestro punto de vista, un instrumento que solamente limite el poder del Estado, sino su fundamento es transformar la realidad. Bueno, entonces ahí me voy a saltar, para no aburrirlos, porque, híjole, los zancudos están bien buenos, ¿no? Se están dando un banquete. Ajá, sí, tengo un librazo en la cabeza, ¿no? Es por el zancudo, no es por otra cosa. Bueno, entonces, muy rápido, nosotros planteamos que los derechos humanos tienen 3 objetivos. Lo pueden encontrar aquí en el libro, no les voy a decir la página para que la busquen. Dice, primero, denunciar nacional e internacionalmente el carácter represor del Estado. Es decir, denunciar que el Estado burgués viola de manera sistemática y generalizada los derechos humanos del pueblo. Por una parte, es una violación de derechos humanos estructural, producto de un modelo económico capitalista
y en la mayoría de los casos neoliberal, que atenta principalmente contra los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero por otra parte, es una violencia de Estado dirigida en contra del pueblo organizado y no organizado con el fin de eliminar, frenar o desarticular y prevenir las luchas populares e impedir la libre autodeterminación de los pueblos, así como, en muchos casos, el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población. Otro objetivo: disminuir el impacto de la represión política por parte del Estado burgués mediante los instrumentos y mecanismos de los derechos humanos de reacción inmediata. Una buena y rápida elaboración de las acciones urgentes, de las cartas a la autoridad, de los boletines de prensa y la comunicación oficial con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ha permitido en algunos casos de manera inmediata disminuir el impacto de la represión política. A mediano plazo, con el seguimiento de las denuncias, también se ha logrado generar un costo político y a largo plazo se abona la documentación de las graves violaciones de derechos humanos. El otro objetivo: generar costo político al Estado burgués ante las graves violaciones de los derechos humanos. La documentación de las graves violaciones a los derechos humanos, la utilización correcta de los mecanismos de reacción inmediata, la denuncia pública y la movilización generan un costo político al Estado que viola los derechos humanos. Sin embargo, hay que tener claro, como ya mencionamos, que el costo político generado no necesariamente siempre es el suficiente como para frenar o modificar sustancialmente la política represiva. En la mayoría de los casos, los estados calculan y asumen el costo político de sus actos represivos, pero en otros casos, el costo político generado al Estado sí logra frenar o disminuir los actos represivos, o logra que la documentación y la denuncia nacional e internacional a mediano plazo generen un costo político que obliga al Estado a modificar ciertos aspectos de su política represiva. Eso es desde nuestro punto de vista y de la práctica de que desarrollamos los objetivos de la herramienta de los derechos humanos. Nosotros decimos, no provocamos la represión. El pueblo que lucha y que protesta no provoca la represión. Y en ese sentido, como nosotros no provocamos la represión, tampoco podemos evitarla. Es decir, quien decide reprimir es el Estado. Quien toma la decisión de reprimir, de la magnitud y la extensión de la represión o del ejercicio de la violencia, es el Estado, no nosotros. En ese sentido, podemos disminuir el impacto represivo a través de la documentación, pero es imposible acabar con la represión a base únicamente de la herramienta de los derechos humanos. O sea, también tenerlo muy claro, ¿no? Porque si no, los malditos derechos humanos, ¿para qué sirven? ¿No? Para que te peguen, pero no mucho. Pero no tanto, ¿no? Es lo que les decimos, pues si te van a pegar 8 horas, pues que te peguen media hora, ¿verdad? No es lo mismo 30 segundos locos de la Mara Salvatrucha que 3 días. ¿No? Yo me imagino, ¿no? De estar más feo. Entonces, en la práctica es eso. En la práctica es disminuir el impacto de la represión. Entonces, eso es fundamental para nosotros. Y vamos a retomar aquí 3 experiencias históricas para ir cerrando. Ahí me avisan de tiempo, porque yo sí me voy como kilo de media y no respondo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de a retomar 3 experiencias. Argentina, cómo se da el ejercicio de los derechos humanos en Argentina. Y ahí hay un libro muy bonito que se llama Las Madres de Plaza de Mayo, donde una de las madres dice: nuestros hijos nos parieron políticamente. ¿Por qué? Dice, porque en el ejercicio de luchar por su presentación con vida, asumimos la lucha por el socialismo como parte de la lucha que teníamos que dar por la presentación de todos los detenidos desaparecidos. Por eso se nos parieron políticamente, porque algunas efectivamente eran madres, amas de casa, que estaban en su casa cumpliendo su rol asumido, designado, y al desaparecer sus hijos descubren que los hijos tenían un proyecto político que respondían a un proyecto político de lucha por el socialismo y que por esa razón habían sido desaparecidos. No es lo mismo hacer el ejercicio de los derechos humanos en este momento en México, a pesar de lo que ha pasado, igual vamos a hablar ahorita un poquito, que en Argentina en una dictadura. O sea, también hay que ser realistas, no pueden decir, no, México es una dictadura, dices, bueno, no estaríamos aquí en el café hablando de los derechos humanos, estaríamos en una celda hablando de los derechos humanos, ¿no? Si es que quedamos vivos, ¿no? O sea, también es una realidad, o sea, no es que llegues y te vayan a tu casa y te metan 3 balazos por andar defendiendo a
a las víctimas, ¿no? Recordar que de las madres de Plaza de Mayo, de las fundadoras, fueron detenidas y desaparecidas, junto con dos monjas y 3 mamás fueron detenidas y desaparecidas por el ejército argentino, por un soldado de la Marina que se infiltra en las madres, se hace pasar por ser hermano, hijo de una persona desaparecida, Astes, de apellido Astes, pero vino a agarrar aquí en México con el Renave, con Cedillo, y él se infiltra y es el que da los datos para la desaparición de las madres y de las 2 monjas. O sea, no es lo mismo entonces estar en esa circunstancia donde las propias víctimas vuelven a ser víctimas de desaparición forzada, tortura, encarcelamiento por defender a sus familiares, a que te den un cañonazo de unos cuantos dólares, ¿no? Para que entiendas que hay que luchar, pero con buenas condiciones. O sea, hay una gran diferencia. Entonces vamos a retomar esta experiencia de Argentina, vamos a retomar también la experiencia de Chile. En Chile también, en el contexto de la dictadura militar chilena, va a haber un surgimiento de diferentes organizaciones de derechos humanos, algunas creadas desde el Partido Comunista Chileno en la clandestinidad, por eso muy políticas. ¿Por qué? Porque tenían un compromiso político y de militancia política con sus familiares. Entonces no era la madre pobrecita que sufrió, que salió de la cocina, no, eran compañeras, compañeros, militantes de un proyecto que se organizaron para seguir luchando, y que a pesar de la derrota político-militar del gobierno de Allende y de las organizaciones revolucionarias, van a dar esa batalla en esa feroz represión que vivían. Y bien importante lo que nos decía Nora Cortinas, regresando a Argentina, porque ella es argentina, acaba de morir. Ella decía, bueno, es que la defensa de los derechos humanos no la hicimos solo las mujeres. Dice, sí, somos las madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Dice, porque si los hombres hubieran salido, los hubieran desaparecido. Entonces los maridos se convirtieron en el apoyo económico, en estar en el hogar para que las mujeres salieran. Sí, y nosotros, dice, ella decía así con esa palabra, perdón niña, decía, salimos a putear a la calle, o sea, decir esa palabra. Dice, pero nuestros maridos se murieron antes, y se murieron de cáncer, de diabetes, dice, se murieron porque no pudieron gritar lo que nosotros gritamos. No es un problema de hombre, mujer, no, es que nos tocó un rol determinado en esa circunstancia. Entonces ella decía, pues sí, efectivamente somos las madres de Plaza de Mayo, pero había varones, esposos, compañeros, o sea, fue una lucha del pueblo argentino. Y en Chile se va a dar igual, esta lucha en la defensa de los derechos humanos o en contra de la tortura, por la presentación con vida, por la libertad de los presos políticos, desde diferentes proyectos, ¿no? Desde el Partido Comunista, desde el MIR, desde la Iglesia, porque también hubo una parte de la Iglesia que va a impulsar la solidaridad con las víctimas. Y está en Chile el tema de la Vicaría de la Solidaridad, de cómo la Iglesia va a crear ciertos mecanismos para documentar las violaciones de derechos humanos. Y eso es importante, ¿no? Porque también nosotros decimos, como nada es neutral, pues la iglesia es muy buena porque tiene un cura que te da la extrema unción por comunista, que sí, fusílenlo, maldito comunista, y hay otro cura que te perdona por ser comunista, lucha por ti por ser comunista, ¿no? Ya saben que hay patrón en la iglesia, tiene patrón. Entonces, esa parte progresista de la iglesia, pues se va a apoyar, va a proteger incluso estos procesos de organización. En Chile hacían las ollas populares de comida en las iglesias, ¿no? Porque había hambruna, había miseria en los barrios, y toda la iglesia se va a prestar como el terreno para el encuentro y para la organización del pueblo. Otra experiencia es Salvador y Guatemala. En El Salvador y Guatemala va a haber insurgencia, va a haber guerra civil, todos los 70s, finales de los 70s, 80s, hay organizaciones político-militares que van a controlar territorio, que van a tener zonas liberadas, y va a haber una práctica del Estado, de terrorismo de Estado en contra de los pueblos y comunidades. En Guatemala el caso más conocido, de los más conocidos, es el de lo que le pasó al padre y a otros indígenas de Rigoberta Menchú, ¿no? Rigoberta Menchú salta a la palestra porque su papá, que era parte de una organización del CUC, una organización campesina, a su vez formada por el Ejército Guerrillero de los Pobres, una organización campesina que ante la tierra arrasada que hacen en las comunidades, ellos van a tomar las embajadas. Entonces se les ocurre tomar la embajada de España en Guatemala en los 80s, a principios de los 80, y la embajada española dice, pues saquen a estos indios de mi embajada, ¿no?
y le dan permiso a los guatemaltecos, al ejército guatemalteco, queman la embajada y queman a la gente adentro de la embajada. Ese es el final del padre de Rigoberta Menchú y de muchos otros indígenas que estaban ahí en la torre de las embajadas. Y gracias a lo cual Rigoberta Menchú pues va a ser socia del doctor Cipriano, va a ser una reconocida luchadora social y premio Nobel de la Paz, que ahora efectivamente no es un secreto, es socia del doctor Silvio Guatemala. Sí, que los derechos humanos se hacen justicia a veces, ¿no? Entonces está también la fundación de Comadres. Comadres era un comité de madres de la gente en El Salvador que tenía presos políticos, desaparecidos políticos, y también, por ejemplo, 48 madres de comadres fueron víctimas de tortura, de prisión, 5 de ellas fueron detenidas desaparecidas, porque había una confrontación político-militar entre una parte del pueblo salvadoreño y el Estado salvadoreño, apoyado por los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo ese ejercicio de los derechos humanos cuando el pueblo dice, híjole, pues estamos peleando en todos los terrenos, ¿no? Político, movilización, ideológico, en la iglesia, en todos lados se da la confrontación, y también dentro del terreno de los derechos humanos. Entonces es bueno esas experiencias porque nos da también una magnitud de lo que nos estamos enfrentando en México y nos ayuda a entender también el origen de los derechos humanos en México, y con eso voy a cerrar. Hay 3 vertientes de los derechos humanos. Uno es el movimiento popular independiente. Las primeras organizaciones de derechos humanos surgen ligadas a la lucha del pueblo. No surgen del Estado ni surgen de la Iglesia, surgen de la lucha del pueblo. Y la lucha del pueblo en 2 vertientes. En una vertiente que planteaba que había que luchar por la vía electoral en contra del capitalismo, y la otra que decía que había que luchar por la vía independiente contra el capitalismo. Y ahí se van a dar esas 2 vertientes y van a dar origen a sus propias organizaciones de derechos humanos. La otra vertiente en los 80s, en México empiezan finales de los 70s, mediados de los 80s, es la Iglesia. La Iglesia también sensible y que está ahora sí que sufriendo con el pueblo, o sea, los curas que sí creen en eso de la Iglesia del pueblo, pues van a empezar a organizarse y van a crear los organismos de derechos humanos desde la Iglesia, ¿no? Entonces ahí se surgen pues las organizaciones de derechos humanos que conocen ustedes de la Iglesia, ¿no? Todas las que tienen Fray y todas las que tienen Pro, entonces son de la Iglesia, ¿no? Con sus marcas diferenciadas, diría una monjita muy bonita, que cada quien trae su marca de origen. Entonces, o sea, es como refresco, pero con diferente marca, ¿no? Con Coca-Cola, Pepsi-Cola, Big-Cola, ¿no? Lo mismo, pero con otra marca. Entonces, esa es otra vertiente. ¿Cuál es la tercera vertiente? Pues las de las ONGs que van a venir a ser creadas desde el financiamiento a la sociedad civil. Entonces ahí tenemos a la Fundación MacArthur, a la Ford, a la Open Society Foundation, que todas son bien nazis y bien anticomunistas, todas, o sea, quien diga que no, pues hay que poder salir un poquito. Y van a financiar a las organizaciones de derechos humanos para que sean esta contención del Estado. Y ustedes saben que Carlos Salinas de Gortari, en el contexto del TLC, también va a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya desde el Estado en los 90s, ¿no? Entonces, las concepciones filosóficas de los derechos humanos tienen resultados prácticos, no están desligados, ¿no? Entonces está la Iglesia, está el movimiento independiente, está el propio Estado que va a defender a la burguesía. Y también es importante saberlo, porque eso nos permite, más que conflictuarnos, creo yo, nos va a permitir situarnos con conocimiento de causa, para luego no ser el tonto útil, ¿no? Porque luego uno sí fue ingenuo, tuvo buena fe, uno creyó en el ser humano, ¿no? Y pues de repente dice, chale, ¿no? Yo acá de buena fe y pues ya resultó que ya me vieron la cara de su amigo. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo mejor? Decimos, no es que estemos diciendo toda la gente es mala, no, sino el conocimiento nos permite situarnos con conocimiento de causa, en dónde estamos parados, qué queremos, quiénes son nuestros aliados y quiénes no son nuestros aliados. Y eso nos ayuda a comprender una realidad para no estar todo amargado, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Cuando nos detienen, nos vinculan a un movimiento armado, a un movimiento insurgente. Entonces pues va una amiga muy ingenuamente que vivía en el mundo de los derechos humanos, se dedicaba a eso y va a pedir apoyo a todas las grandes organizaciones de derechos humanos
Le dice, no, manita, ¿qué crees? Pues esos casos nosotros no los defenderemos. Insurgencia, guerrilla, la guerrilla mala, ¿no? Que Dios los ayude, ¿no? Así, o sea, y la otra, ¿pero por qué? Tranquila, pues así es la vida, ¿no? ¿Qué? Y en ese proceso pues, nos vamos a encontrar con la organización que surge desde el Movimiento Popular Independiente, que es la LIMED, y que aquí viene un testimonio de Laura Bolaños, una periodista mexicana que es fundadora de la LIMED, y va a escribir ella cómo se vuelve el LIMED y cómo se organizan para hacer la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos como una herramienta especializada del pueblo, del movimiento independiente, para defender sus propios casos. Y nosotros vamos a encontrarnos con eso que en ese momento quedaba de la LIMED, y de ahí vamos a retomar muchas cosas que habían desarrollado. De hecho, los talleres que nosotros damos de monitores de derechos humanos, de varias cosillas, no los inventamos nosotros los retomamos de la LIMED y los hemos enriquecido. Nosotros no inventamos la metodología, no inventamos los derechos humanos, no inventamos el libro, pues, sino que muchas cosas ya estaban escritas, ya eran una práctica, y lo que sí hicimos es sistematizarlo, ampliarlo, profundizarlo. Pero no somos paridos de la nada, ¿no? Así, nos iluminó Dios y ya somos defensores, ¿no? No, también tuvimos que estudiar, aprovechar esa experiencia, sistematizar, es decir, ¿para qué nos sirve? Entonces, por eso este libro, si ustedes lo ven acá en la dedicatoria, en las primeras páginas donde viene la dedicatoria, dice, entre otras cosas, dice, a quienes en México integraron el Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos. Porque fue esa vertiente del movimiento popular la que a nosotros nos va a aportar la concepción de los derechos humanos. Y ahí está gente que en su momento fue muy perseguida y estigmatizada, como el doctor Felipe Martínez Soriano, de Oaxaca, es rector de la UAJO, preso, perseguido, su esposa Josefina exiliada, Josefina Martínez, y que acabaron en Morena, ¿no? Bueno, pues nadie es perfecto en este mundo, pues total, estaba bien viejito, ¿no? Ya como a los 90 años la demencia está cabrona, entonces, pues bueno, así es la vida, ¿no? Pero ellos fueron los que van a iniciar ese proceso. Conocemos a varias compañeras que hoy, ya quizá por qué no nos hablan, sí, hombre, nomás llegó el peje y ya nos dejaron de hablar, ¿no? Bien radicales ellas, y ahora ya no nos hablan, se comían en la casa y ya no comen. Pero en ese proceso de cómo ellas nos platicaban, las compañeras familiares de desaparecidos, cómo luchaban ellos en los 80s, no, hombre, pues, ahorita es una defensora de derechos humanos, ¿hacen lo que ustedes hacían en esos años? No, Dios mío, no sería defensora, no sería una salvaje. No, porque eran cosas de agarrar palos, de cerrar calles, de apedrearse con la judicial, con el ejército, de perseguir. O sea, era una cosa que ser defensor de derechos humanos en ese momento era tener como que mucho valor o mucha inconsciencia, ¿no? Entonces, bueno, es que ese proceso de lucha fue el momento histórico que a ella les toca vivir, y a otros compañeros, ¿no? Como el doctor Vittorio, que también es fundador de la LIMED, la propia compañera que tú conoces, ¿cómo se llama? Tita Radilla, ¿no? Ella viene de ese proceso, y cuando se va a Europa, cuando mandan al Comité Independiente de Guerrero, se manda a Europa, para que los comités independientes que había en Chihuahua, que aquí en Puebla, en Sinaloa, se va a fundar a FADEP como parte del movimiento independiente, como una asociación especializada en el tema de desaparición forzada. Y a partir del 82, FEDEFAM Latinoamérica les da el estatus de asociación aquí en México. Entonces, pues si tú escuchas de la compañera de los 80, 70, no, hombre, ahorita ya en el encuentro nos pone a rezar. En el último encuentro que la vi, vamos a darle gracias a Dios. Y dije, no, pues está bien, amigo. Cuentan con mi apoyo moral. Ese inicio yo no le entro, ¿no? Yo prefiero echarme un cigarrito. Cada quien sus vicios, ¿no? Cada quien sus vicios. Entonces, pero fue un momento histórico, y también hay que comprenderlo nosotros para no frustrarnos. Ahora ya no me hablan, nomás llegó el pejilero, entonces es normal, hombre, pues total, tanto sufrir, hay que tener una buena compensación por el sufrimiento, ¿no? No es problema, pero sí es bien importante nosotros ser muy conscientes para no frustrarnos, porque a veces lo que el desconocimiento nos lleva a la frustración, y lo peor es una persona frustrada.
Porque una persona frustrada no transmite esperanza. No es una persona que diga, no, sí, lucha, vamos, mira, se puede. No, es una persona frustrada, yo hice eso, ¿y de qué me sirvió? Yo estuve 20 años, 30 años ahí, y mírame, sigo igual. No, pues más viejo, ¿no? Eso sí. Igual no creo, ¿no? Más viejo sí. Entonces, eso es real. O sea, también, si no tenemos el conocimiento, pues podemos creer que inventamos todo, podemos creer que son a los primeros que nos pasó, podemos tener falsas ideas también de la propia lucha que desarrollamos. Entonces, pues decimos, bueno, hay que conocer, efectivamente tiene una postura política, no lo vamos a ocultar, ahí está escrito. No, ya, pues tú dijiste esto, no, yo no fui, fue Héctor, ¿no? Pero es colectivo, sí, pero él lo redactó, yo no fui, ¿no? Entonces, es una postura también colectiva, es un trabajo colectivo, es producto de la discusión y la práctica colectiva. Y bueno, eso nos llevó a escribir este libro. Ya estábamos pensando en sacar una segunda edición, pero como no va a ser gratis, va a estar muy canijo, ¿no? Sacarla, se necesita un poquito de dinero. Pero mientras se pueda regalar, pues nosotros decimos, pues qué bueno, se lo pueden descargar. Y pues bueno, ahora sí pueden preguntarme lo que quieran y contestaré lo políticamente correcto. No me pidan que abra mi corazón porque lo tengo, se me olvidó en la casa. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la compañera Saí les puede dar un papelito para que sea más ágil la sesión de preguntas. Tenemos un ratito todavía. Y bueno, así que lo pueden Said los está repartiendo. No. ¿Qué? Sí, y también Said ahorita nos va a ayudar. Quien quiera una copia del libro, pueden pasar. El informe también se lo pueden llevar, es gratis. Está el informe anual. Es gratis. El de derechos humanos es gratis, pero si nos quieren dejar algo, cheque, tarjeta, lo que sea, transferencia bancaria, no tengo número, pero bueno, también se vale. También está un ejemplar. ¿Cuántos ejemplares hay de Con el corazón en la mano, la historia de los hermanos Cerezo? También se lo pueden tomar. Y a la venta están los 13 cuentos para resistir. Y un libro de poemas de Antonio Cerezo también están a la venta. Y si alguien ya tiene sus preguntas escritas, se les pueden dar también a Said. Bueno, pues aquí el compañero Marco también tiene una invitación para el día 7 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces les paso el micrófono al compañero para que haga la invitación. Bueno, los invitamos el 7 de diciembre, el sábado, en el Zócalo, a las 2 de la tarde. Vamos a tener un evento con motivo del 10 de diciembre, pero como caía martes, pues conviene un poco más hacerlo el sábado 7, que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces están invitados. De hecho, aquí a la compañía también le vamos a plantear a muchas organizaciones, colectivos. Eso se trata, ¿no?, de que cada quien esté trabajando en casos concretos de derechos humanos, pues también vayamos articulando y buscando espacios de articulación, de conocernos, ¿no? Incluso este espacio sirve mucho de conocer las luchas, de acuerpar las luchas, de articularnos de algún modo, porque pues finalmente nunca sabemos cuándo puede tener un conflicto o algún tipo de represión a algunos compañeros. Entonces están todos invitados para estar, tomar el micrófono, si tienen alguna actividad también como colectivo, si pueden llevar también tendederos, información, cartulinas, periódicos murales, para que hagamos de ese día, pues que la gente empiece a relacionar también esa lucha de los derechos humanos, como lo que aquí está diciendo, con luchas concretas y que realmente están dando batallas importantes, muchos, y han tenido casos también de represión. Entonces los invitamos el día sábado 7 a las 12 de la tarde en el Zócalo. Muy bien, tenemos aquí una pregunta para Toño, que dice así: ¿qué ejemplo de un caso práctico que nos pudieras compartir que refleje ese carácter de herramienta de lucha? Pues por ejemplo, ahorita tenemos un caso reciente, que es el caso de un preso político, de Higinio Bustos Navarro. Es un preso político de las Huastecas,
y él está sentenciado a 20 años de cárcel por la ejecución, bueno, por el asesinato o homicidio de otra persona. En un caso muy práctico, nosotros conocimos el caso, nos dieron la información jurídica, pedimos otra información de derechos humanos, metimos el caso al grupo de trabajo de detención arbitraria de la ONU y después de un buen tiempo que se metió el caso, la ONU manda a preguntar al Estado mexicano sobre los datos. El Estado mexicano niega que es una detención arbitraria, argumenta el por qué debe de estar preso y le solicita al grupo no dar la opinión. Y nosotros vamos a responder los alegatos del Estado mexicano frente a la ONU del por qué sí era una detención arbitraria. Y por último, la ONU va a resolver que es una detención arbitraria y que la reparación debe ser a inmediata libertad del preso. Entonces, eso es algo muy práctico, ¿no? Es una herramienta que nos permite tener un resultado de una instancia internacional que es la ONU, que es un grupo de trabajo de detención arbitraria, donde emite la opinión de que hay una detención arbitraria de la persona. Ahora bien, ya ganamos políticamente, dijéramos, ¿no? Moralmente le ganamos al Estado mexicano, porque el Estado mexicano dice que la opinión no es vinculante, es decir, que no está obligado a cumplir esa opinión. Y esa es otra pelea, porque hay opiniones de la Suprema Corte donde efectivamente dicen que sí es vinculante, pero el Estado democrático de hoy dice que no, que le vale lo que diga la ONU. Ya se parece como ¿cómo se llama este señor? Netanyahu, ¿no? Igualito, ¿no? La ONU me vale que eso es la ONU, ¿no? Entonces ahorita el Estado mexicano está en esa postura de que no es vinculante, que no lo voy a sacar. Y además es otro poder judicial. El poder judicial, yo no tengo nada que ver, yo soy la federación. Ya se les explico, porque luego son funcionarios, pero no por eso saben todo, ¿verdad? Que quien responde el alegato de la ONU no es el poder judicial, es la representación del Estado mexicano en términos prácticos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores es quien tiene la comunicación con la ONU. Entonces, ese es un caso muy práctico. El otro caso muy práctico y muy lamentable acaba de suceder el 25 de noviembre. El FNLS, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, se moviliza en Chiapas, en diferentes estados, para exigir el cumplimiento de esa opinión de la ONU. Entonces empiezan un volanteo carretero a las 7 de la mañana en una comunidad, Las Palomas, en Chiapa de Corzo, informando al pueblo de esta opinión y exigiendo la libertad de Higinio Bustos Navarro. Y en el transcurso de la mañana, un cacique de Chiapas asusa a los trabajadores, llega una patrulla del municipio, los carros civiles se quedan atrás de la patrulla y de repente pues van sobre los campesinos y hay un asesinado, un integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Pablo Gómez Sánchez, quien es asesinado, ¿no? de un balazo en la cabeza. ¿Qué hicimos? ¿Qué nos tocó hacer a nosotros? La acción urgente. Entonces se hace la acción urgente, que es una comunicación oficial al Estado mexicano y a las instancias de derechos humanos, entre ellos la ONU, para informar, para que sepan oficialmente que se cometió una grave violación de los derechos humanos. ¿Cuál es el resultado práctico? Tuvimos cerca de 300 firmas de esa acción urgente, algunos de ustedes firmaron y se agradece. Y algo muy práctico, ¿no? Ellos dicen que los derechos humanos no sirven para nada, pero ¿cómo dar lata? Porque después, como del correo 100, bloquearon el correo de presidencia. Entonces presidencia rechazaba todos los correos, el correo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues ¿cómo, no? Porque todo está la democracia, ¿no? Segundo piso. Entonces no les alcanzó para el internet, no, bloquearon la bandeja y así pues, casi pues, si pasó, pues chido, pero ya no me importa, no te escucho. Entonces pues tiene que haber lo que decíamos, puede ser que se genere un costo político para que el Estado por lo menos frene la represión, porque ya la represión pasó, o sea, no evitamos ese hecho doloroso, sino que ya pasó. Y bueno, como otra información, Pablo es el hermano menor de Asunción Gómez Sánchez, una compañera que estuvo presa por 2 años en el estado de Chiapas, parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ella y su esposo estuvieron presos por luchar por la tierra, y también llevamos los casos de los compañeros, ¿no? Entonces, como esta política del Estado de continuar con la represión, pues los derechos humanos tienen que ser una herramienta muy práctica, ¿no? Que resuelva, que haga.
dentro de sus límites, ¿no? O sea, lo que decimos, no vamos a sacar al preso de la cárcel, pero podemos lograr o contribuir a que ese camino se allane o sea más corto. Bueno, otra pregunta, que no le entiendo la segunda parte, pero dice, ¿cómo es el papel de la lucha de derechos humanos ante ese terrorismo de Estado a defensores o luchadores sociales? Y por medio la cuestión de clase. Que de por medio, Que de por y medio. de por medio la cuestión de clase. La respuesta corta y rápida, lee el libro. No es cierto. Si leen el libro lo van a encontrar en la página 101. No, bueno, pues ¿cuál es el papel documental, ¿no? Algo muy importante es la documentación. Nosotros conocimos el primer informe que sale de Argentina con el tema de la desaparición forzada. El primer informe, pero es un libro bastante grueso, y la documentación era muy básica. Era fulano de tal nombre, si tenía la edad, detenido, desaparecido, tal día, en tal calle. Esa era la documentación, no había más. Pero ese informe, que además se saca clandestinamente de Argentina, pues iban a matar al que tuviera ese informe, lo sacan clandestinamente, es el que ayudó para que se visibilizara que en Argentina estaban desapareciendo a las personas, ejecutando a las personas, y que había un clima de terrorismo de Estado. Entonces, algo bien importante es que frente al terrorismo de Estado hay que aprender a documentar. Si uno es lo que quiere, o sea, también no es a fuerza, si uno quiere, pues puede documentar. Y bueno, el terrorismo de Estado es expresión de la agudización de la lucha de clases. O sea, la burguesía, en su necesidad de dominación, puede ser capaz de cometer un genocidio. Y ahí está Palestina. No es un problema religioso, no es un problema que Jehová dijo, no es un problema religioso, étnico, cultural, es un problema económico, político, mundial, ¿no? O sea, hay un problema. Estados Unidos le está pasando que está perdiendo el control del mundo, hay una hegemonía en decadencia, y esa hegemonía en decadencia, como el Imperio Romano, pues está haciendo todo lo posible para que los pueblos sigan sometidos a ese dominio económico, político, militar. Entonces, el terrorismo de Estado es tan brutal, que puede cometer un genocidio. Ya lo cometió en la Segunda Guerra Mundial contra mucha gente, también para no decir que solamente el pueblo judío, fueron 6 millones de judíos, pero también fueron 27 millones de soviéticos, de personas soviéticas, y también fueron 33 millones de chinos por parte de Japón. O sea, tampoco es que nomás los alemanes eran bien salvajes, ¿no? También los japoneses, ¿verdad? La parte del cacahuate japonés es lo más bueno de su cultura, ¿no? Y creo que ni ellos lo inventaron. Vas a Japón y no hay cacahuates japoneses, está chingado, qué bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pues estamos en ese contexto de lucha de clases, queramos o no queramos, ¿no? Lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Bueno, y ya para concluir, pues estén pendientes de las redes sociales de Comité Cerezo. Estamos concluyendo el año, terminó la 4ª generación de la Escuela General de Derechos Humanos, pero bueno, estén pendientes para la invitación, la convocatoria para la 5ª Escuela de Derechos Humanos impartida por el equipo pedagógico del Comité Cerezo aquí en Puebla. Entonces, en cuanto lo vean, bueno, pues ahí están los canales de comunicación para inscribirse, lo pueden compartir, es un proceso muy sencillo, entonces sigan a la página en Facebook, por ahí está el periódico Fragua, quien lo quiera, también pueden seguir las redes sociales de la OLEP, también está en la versión digital para que lo puedan descargar, y aquí un compañero tiene en físico el número 100 del Fragua. Y pues creo que nada más. Muchas gracias por su atención. Algo más. El último anuncio es para convocatoria, concentración político-cultural en el Zócalo de Puebla. Esto será el día, ¿qué día es? Lunes 2 de diciembre, en el Zócalo a las 4:30 de la tarde. Evento por los 50 años de la caída en combate del comandante Lucio Cabañas. Con participaciones, habrá micrófono abierto,
pinta de lonas, tendedero, mesa con material informativo, carteles del aniversario. Invita, bueno, la OLEP, precisamente, y el FADEP y otras organizaciones. Entonces, lunes 2 de diciembre, 4:30 de la tarde, en el Zócalo. Nada más. Muchas gracias y buenas noches. Agradecemos su presencia y pasamos a la capítulo del libro, la firma por el integrante del Comité CEDEL.